En el siguiente video vamos a ver una breve explicación para poder resolver esta actividad. Bien, en la actividad número 8 vamos a trabajar propiedades. Primero tenemos que trabajar con las propiedades de potencia y vamos a trabajar con tres de ellas. La primera, producto de potencias de igual base. Recordemos que producto significaba multiplicación. Y de igual base quiere decir que las bases tienen que ser iguales. ¿Quiénes eran las bases? Los números más grandes. En este caso del ejemplo, la base es el número 3. Si las bases son iguales, como sucede acá, y estas potencias se están multiplicando, a causa de esta propiedad lo que se va a hacer es, en lugar de dos bases me va a quedar una sola y se van a sumar los exponentes. Entonces por eso acá me quedó un solo 3 y quedó más 2 más 3, que son los respectivos exponentes de las potencias. Una vez que tenemos este paso resuelto, pasamos a resolverlo. Me queda por exponente 5. Y ahora tenemos que resolver el cálculo. El exponente, que era el número más chico, me indicaba cuántas veces debía multiplicar a la base, que era el número más grande. Entonces acá tengo que multiplicar 5 veces al 3. Al multiplicar 5 veces 3 por sí mismo, llego a que el resultado es 243. Otra propiedad que tenemos es la de cociente de igual base. Acá, en lugar de estar multiplicándose las potencias, se están dividiendo, que era lo que significaba la palabra cociente, división. Entonces, en este caso, también se va a escribir una sola vez la base, pero en lugar de sumar los exponentes, los vamos a restar. Por eso acá aparece 25 menos 22. Al resolver esta cuenta, llegamos a que el resultado es 3 y ahora hay que resolver la potencia, así que tengo que multiplicar al 4 3 veces por sí mismo. De ahí que llegamos a que el resultado es 64. La última propiedad que vamos a trabajar es la de potencia de otra potencia. Esta lo vamos a utilizar cada vez que tenemos una base y para esta base tenemos dos exponentes o más. Entonces, si sucede eso, lo que vamos a hacer es multiplicar a esos exponentes. Por eso acá pasó a 2 por 3, porque aplicamos la propiedad. Al resolver 2 por 3 me queda 6 y ahora ya puedo resolver la cuenta, así que tengo que multiplicar al 10 6 veces por sí mismo para llegar al resultado. Bien, ahora estamos viendo en pantalla la actividad en la cual tenemos que aplicar las propiedades de potencia que explicamos anteriormente. Entonces, acá tenemos todos estos cálculos para poder aplicar propiedades. Recuerden que si se divide había que restar los exponentes, si se multiplicaba había que sumarlos y si tenía dos exponentes para una misma base tenía que multiplicarlos. Lo de sumar y restar siempre y cuando las bases de las potencias que intervienen sean iguales. Por ejemplo, en el primer ejercicio las bases son iguales, que las bases son los números más grandes, son el mismo número y es el 4. Y como está dividiendo, vamos a restar estos exponentes. Si yo resto estos exponentes me da 3, entonces lo voy a tener que unir con la última opción de la segunda columna. Ahora vamos a ver si el resultado de esta potencia lo tenemos en la tercera columna. Y lo tenemos porque multiplicar 3 veces 4 nos da 64. Recuerden que es hacer 4 por 4 por 4 3 veces y no 3 por 4, que no les va a dar el resultado correcto. Eso tienen que tener en cuenta para el punto número 1. Si hay algún resultado que no les da, puede ser porque no tengan con quién unirlo, pero igual siempre revisen sus resultados. Ahora vamos con el punto número 2, en el que hay que resolver aplicando propiedades de potencia. Por ejemplo, el primer punto
tenemos las bases iguales y hay una multiplicación, entonces se tiene que resolver de la siguiente manera. Escribimos una vez el 2 y vamos a sumar sus exponentes, que es 3 más 0, que me va a dar 3, y después tengo que multiplicar 3 veces al 2 por sí mismo, y de ahí que el resultado de este primer ejercicio es 8. Así es como deben resolver cada uno de los ejercicios siguientes. Si hay división y son iguales, las bases van a restar, y si hay dos exponentes, como por ejemplo acá en el C, multiplican los exponentes y después resuelven la potencia. Bien, ahora vamos con la propiedad distributiva de la radicación, que es lo que vamos a estar trabajando para esta operación, una sola propiedad. Esta se puede aplicar solo para multiplicación o división. En suma y resta no se puede hacer. ¿Qué es lo que va a permitir esta propiedad? Que si ustedes tienen en una raíz adentro una multiplicación o una división, la van a poder separar, es decir, la van a poder distribuir. Fíjense, este primer ejemplo acá de multiplicación reparte las raíces para el 64 y para el 8, y en el caso acá de la división se reparte para el 1000 y para el 8. En ambos casos lo primero que se va a hacer es calcular las raíces, y luego de calcular esas raíces se hace la multiplicación o la división y se obtiene el resultado correspondiente. Ahora bien, si tenemos las raíces separadas, lo que vamos a poder hacer es juntarlas siempre y cuando el índice de la raíz sea el mismo. Entonces fíjense acá, en el primer ejemplo estaban separadas las raíces, se juntó bajo una misma raíz porque el índice es el mismo que cuando no se escribía era 2. Acá se resuelve primero la multiplicación y por último la raíz. Lo mismo en el caso de la división. Ahora estamos viendo la segunda parte de la actividad, la cual está involucrada con la propiedad de la radicación, que es lo que vimos antes, para poder resolverla. En el primer punto piden que coloquen verdadero o falso. Acá tienen que guiarse más que nada teniendo en cuenta que la propiedad distributiva de la radicación solamente se puede aplicar en la multiplicación y en la división. Si yo tengo una suma o tengo una resta, no voy a poder aplicar esta propiedad. Recuerden que esta propiedad lo que decía era que si yo tengo raíces con el mismo índice, las puedo separar o las puedo juntar. Entonces, por ejemplo, el punto 1a, hay una multiplicación, las raíces ambas son raíces cuadradas, es decir, es la misma raíz, entonces está bien que se haya juntado todo dentro de una misma raíz, además porque es una multiplicación. Entonces esto va a ser verdadero. Si acá en lugar de una multiplicación había una suma y se lo coloca todo debajo de una misma raíz, en lugar de ser verdadero hubiera sido falso. Tengan en cuenta esto para los puntos que siguen. Y en el caso del punto número 2, pide que resuelvan estas raíces aplicando propiedades cuando sea posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver el 2a. Si yo quiero resolver el 2a, tengo una división. Entonces lo que voy a poder hacer acá es aplicar la propiedad separando las raíces para cada número. Y nos va a quedar como lo que están viendo ahora en pantalla. Una vez que hacen esto, van a tener que pensar qué número multiplican 3 veces para que les dé 1000, que es el 10, y qué número multiplican por sí mismo 3 veces para que dé 125, que es el 5. Entonces, de ahí que me queda 10 dividido 5. Resuelvo esta división, me da por resultado 2. Ahora vamos a resolver el ejercicio D. En este caso, adentro de la raíz tenemos una resta. Entonces no vamos a poder hacer lo que hicimos en el A de separar las raíces. Acá lo que hay que hacer es resolver primero esa cuenta. 25 menos 9 me da 16. Después pienso qué número multiplicado 2 veces por sí mismo da 16 y ese número es el 4. De esta manera es que hay que resolver cuando hay suma o resta. Primero se hace esa suma o esa resta
y después se calcula la raíz. Ahora, si hay multiplicación o división, voy a poder hacer como en el punto A. Tengan en cuenta esto para los dos ejercicios que quedan. Y ahora sí, con esto a comenzar a trabajar.